porque él ha sido juez. Antes de ser congresista y de ser presidente, él ha sido juez. ¿Qué recuerdos tiene usted, señor Balcázar? Yo empecé a ejercer en 1990 en Lambayeque, recuerda. Y cuando voy a colegiarme, me incorpora un gran abogado, José Niquén Manucci. En el almuerzo en mi casa, al lado derecho, estaba sentado José María Balcázar. Ahí lo conoció. A quien no tenía el gusto de conocer. Entonces lo conozco desde 1990, en diversos ámbitos, no personales, pero los profesionales en todos, sin duda alguna. ¿Qué juez fue? ¿Qué calidad de juez? Cuéntenos un poco de su trayectoria, ¿no? Para que el público pueda recordar algo más de él. No recuerdo tener un buen concepto de él como juez o como también catedrático en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, donde tuvimos la posibilidad de interactuar. Él era vocal de la Corte de Lambayeque, profesor en la Pedro Ruiz Gallo, y luego tuvo un corto tiempo como juez supremo de lo penal. Quizás recuerdes en ese tiempo que nos conocíamos por los casos. Por los casos judiciales. Recuerdo en la defensa de Carlos Boloña, por el tema del 5 de abril, él dicta una prisión preventiva que luego revocamos en la sala, ¿no? Entonces, he compartido con él profesionalmente varios momentos. Digamos, judiciales. Propios, batallas legales. Batallas legales, correcto. ¿Se imaginó que llegaría a ser presidente? Nunca, nunca. ¿Y ahora qué me dice? Dios quiera que haga un buen gobierno este poco tiempo, ¿no? La presencia de Hernando de Soto, si bien algo ya mayor, pero con todas las capacidades y calidades, creo que este pequeñísimo tramo que falta para tener nuevas autoridades, Hernando de Soto creo que todavía tiene la fuerza para conducirlo con tranquilidad, mayor, ¿no? Claro, algo mayor. Veníamos de un presidente de la máquina joven, o venimos de él de 38, 39 años, y pasamos a mayores, Bueno, ¿no? de hecho la diferencia pues es absoluta, ¿no? No solo en edad, pues, sino intelectualmente, obviamente, José Gerí versus Hernando de Soto, pues no hay punto de comparación, ¿no? La obra de Hernando de Soto, El otro sendero, marcó todo un desarrollo en el Perú, una visión del Perú como Matos Mar en su momento, ¿no? El tema de Hernando de Soto es que tenga la fuerza física, la salud, para poder conducir este, insisto, pequeño tramo que requiere alguna tranquilidad y orden. Claro, y la tranquilidad por el tema electoral y demás. Se le ha iniciado proceso de los ya varios que tiene al señor Balcázar. ¿Qué me hizo usted por el tema de Lambayeque? A ver, usted, ¿qué recuerdos? Como integrante del Colegio de Abogados de Lambayeque, porque obviamente hay que marcar ahí, conozco regularmente este tema. Lambayeque, como todo el Perú, sufre crisis hace mucho tiempo, ¿no? Los grandes abogados fueron desapareciendo, los grandes jueces, un José Rogelio González López, un Manuel Becerra Barrantes, y fueron reemplazados, obviamente no por muy buenos. Llega José María Balcázar al Colegio de Abogados, una junta de abogados de interesante análisis, la mayoría compuesta por damas, y rápidamente entraron en un pleito. Se pelea Balcázar con su junta, y en ese conflicto luchando, él hace que cambie el estatuto, saca a los dirigentes que se oponían a él, trae accesitarios, y en esa pelea, él entiende que había la necesidad de manejar los fondos del Colegio de Abogados fuera de las cuentas del Colegio de Abogados. Crea las cuentas que se ha conocido y por las cuales están las denuncias. Efectivamente, esa acusación para ir a juicio es un delito de apropiación ilícita que consiste en que tú tienes fondos para administrar y te los apropias. Lo que es ajeno lo usas como si fuera propio. Él sostiene que es un tema administrativo de rendición de cuentas. Lo cierto es que una auditoría hecha inicialmente por los posteriores juntas del Colegio de Abogados, creo que era Martínez Oblitas el decano, determinó que había casi 1 millón de soles de pérdida. Y luego la pericia la ha reducido a 350.000, casi 400.000, pero con un problemita, que casi todo lo justifica diciendo que son gastos de los directivos que él puso. Entonces es bastante discutible si eso es correcto o no. El tema, Jimmy, es que el juicio está por comenzar, creo, en abril, y él tiene un elemento claramente que va a trabajar, que por la edad la prescripción se reduce a la mitad. La prescripción máxima que podría ver en apropiación ilícita es 9 años, pero dada la edad se reduce a la mitad. Yo me imagino que él va a pelear como león para que no se inicie el juicio. Y bueno, y si la Fiscalía todavía tiene caso, tiene que pelear porque el juicio sea de un par de días. Ahora, en esta situación, esta llamada que se recibe en el Colegio de Abogados, que la consideran intimidatoria, que reveló ayer Cuarto Poder, ¿qué me dice respecto a eso? No me llama la atención, por cierto, la llamada, pero el decano del colegio... ¿No le llama la atención por ser Balcázar? Sí, por supuesto. Pero hay algo más. El tema es que el decano
también tiene formación, es más, yo diría, es más izquierdista que Balcázar, porque Balcázar de comunista no tiene nada. Por eso no me llama la atención que Hernando de Soto sea su... Él no es una persona ideológica, él es pragmática. Él no es pues lo que era Javier Descanseco, Malpica, evidentemente no lo es. Rodas, el actual decano, tiene una formación política y también es un hombre aguerrido, así que no creo que se deje intimidar. Y más allá de que quien tiene que definir eso ahora ya no es el Colegio de Abogados de Lambayeque, es el Ministerio Público y el Poder Judicial. O sea que yo creo que ese tema era más bien para que no salga al tema mediático, pero el caso, ya el Colegio de Abogados no tiene nada que hacer. El caso es la Fiscalía y el juzgado que le toque. Claro. Pero usted me dice, no me sorprende de Balcázar la llamada, porque también él fue investigado por supuestamente interceder con favores con la exfiscal Patricia Benavides. Para favorecer una hija, creo. Bien, ¿no? Bueno, efectivamente, él, como te digo, profesionalmente yo no tengo un buen concepto de él, ¿no? Que ahí lo dejo nomás. Profesionalmente, pero estamos hablando de otras cosas también, ¿no? Pedidos y demás llamadas. Así como me sorprendió que sea decano del Colegio de Abogados, doblemente que sea presidente de la República. Nos llama a todos a una gran reflexión en Lambayeque, ¿no? Ahora, el Ministerio de Justicia, ¿en quién debe de recaer? Creo que eso es vital. Situación? Creo que eso es vital. Hay que ver a quién se le ha dado... Bueno, Hernando de Soto es el responsable político ahora de la composición. Él tendrá que decir si hay repartija, no hay repartija. Está su prestigio. Yo defendía a Pedro Pablo Kuczynski y le decía, Pedro Pablo, tú tienes un gran rol porque tú tienes que defender todo lo que has hecho. Has sido un gran financista, todos esperan que seas un gran presidente. Lo mismo le diría a Hernando de Soto, a quien conozco, pero bueno, estos días no lo tengo cerca. Él tiene que demostrar que lo que él fue o lo que él es, tiene que llevarlo estos días. Y es algo que tú has marcado fundamental. El ministro de Justicia va a marcar, aunque Balcázar tendría que relacionarse con el Poder Judicial, con el Ministerio Público. Y creo que ahorita hay el peso suficiente en el Poder Judicial y el Ministerio Público como para que no haya ningún tipo de intromisión negativa, ¿no? No tenía al presidente de la República investigado, ¿no? Con un problema de llamada. ¿Cuál es el procedimiento que le corresponde al mandatario en funciones durante estos meses, por ejemplo? ¿Cómo es el procedimiento? Más allá que la causa de todo eso que tú bien marcas, están postulando qué cantidad de procesados y condenados. Ese es problema de los partidos políticos, problema de las autoridades electorales y de quienes elegimos. Balcázar salió con algo de 6.000 votos, hay 6.000 responsables, por tanto. Pero fuera de eso, creo que Pero ese es... solo 6.000, mire usted, y es bueno, presidente. es por cierto. Mire usted. Sí, ese es un tema largo de analizar. Lo cierto es que lo que hay que establecer es que yo creo que la primera pelea que él va a dar, va a decir que siendo presidente no tienen por qué juzgarlo. Y creo que en esa discusión, no tengo el cómputo de la prescripción exacto, pero creo que... Podría recurrir. Tal cual, si yo fuese él es lo primero que haría. Y conociéndolo, creo que es lo primero que va a hacer. Él es astuto, él va a saber dar batalla. Astuto, eso sí. Correcto. Total. Entonces, y en ese tiempo va a buscar el Se archivo. acaba la prescripción. Como te digo, la prescripción se redujo a la mitad. Por eso, si recuerdas, cuando veíamos estos casos, Genaro Delgado Parker lo llevan a juicio, pero no lo condenan, porque él invoca la edad, la prescripción se reduce a la mitad y le archivan el caso. Genaro fue a juicio, pero no fue condenado. Por ahí es el camino que está buscando Balcázar. ¿Y lo podría conseguir en estos 5 meses? Tranquilamente. El delito no tiene una pena muy grave. Con cargo a que pudiera haber algún matiz, normalmente la prescripción es 6, podría subir a 9 y échale hasta 10. Y hasta pasar. Y 10, que siendo él mayor de edad, se reducen a 5, 6. Entonces ya está pasando el tiempo. Podría prescribir. Correcto. ¿Qué significa que un juez o un juez, claro, supremo o superior, no sea ratificado por la autoridad competente, el Consejo Nacional de Magistratura en su momento y ahora... Él ha tenido varios temas en el Poder Judicial. Primero, esa política discutida, por cierto, y errada, como he calificado muchas veces, que en el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional del presidente Fujimori se destituya a un grupo de personas. Es la primera vez que él sale. Luego él regresa a la Corte y cuando llega, ahí sí ya le perdí el paso, ya no he seguido su carrera, pero termina siendo juez civil en la Corte Suprema. Él es juez civil de la Corte Suprema y es un caso vinculado a un banco. No recuerdo muy bien, pero por eso
el Consejo Nacional de la Magistratura lo destituye, pero él logra controlar el tema con una medida cautelar, que la saca, si no me equivoco, en Leonardo Ortiz, no en Chiclayo, sino en Leonardo Ortiz, con un juez Colina, de no muy feliz recordación, por cierto, para mí. Entonces, con esa medida cautelar, neutraliza la destitución. Pero luego viene la ratificación, que es una institución para mí inconstitucional, porque al juez se queda o se saca por sus sentencias, pero lo cierto existe. Entonces, cada ciertos años, tú vas al CNM y el CNM dice, creo o no creo en ti. Y ahí, pues, en ese creo o no creo, no le hay de todo, no le creyeron y sale. Así es. Por eso es que termina. ¿Por las sentencias? ¿O es por los procesos que puede tener, denuncias? No tengo la resolución por la cual señalan que no lo ratifican, pero me parece que ayer en Cuarto Poder hicieron un señalamiento de casos, ¿no? Quejas, otro tipo de cosas. Por ahí claro, es el tema. Suma todo eso para que un magistrado la no ratificación. No sea ratificado, ¿no? Correcto. Bueno, entonces lo que se viene es un proceso que tal vez dure poco. O no llegue a durar. O no llegue a durar, como usted dice. Y en Lambayeque, ¿qué puede hacer el colegio? Ya nada. El colegio es parte civil en todo caso, pero la batuta de la persecución penal la tiene el Ministerio Público. Yo me imagino, si está convencido de su caso, tiene que tratar de que sea el juicio velocísimo. La ley permite que el juicio sea en un día. Vamos a ver si la defensa se deja, ¿no? A ver, el señor Balcázar, antes de ser presidente, dijo que iba a evaluar un indulto a Pedro Castillo. Ya de presidente había un comunicado, ha dicho que no lo va a indultar, la presidencia no tiene nada que ver. Legalmente, a nivel de abogado, ¿se puede judicialmente dar un indulto en esta etapa de juicio a Pedro Castillo? Tú bien sabes que he trabajado mucho indultos de presidentes, claro. Así que el tema es el siguiente: indulto ordinario, indulto extraordinario. El indulto extraordinario, que es por enfermedad, etcétera, ese puede funcionar en cualquier momento. El indulto ordinario solo para condenados, y la condición de condenado se tiene cuando se tiene una sentencia firme. Una sentencia que genere efecto porque todavía, está camino a una apelación. Y es más, podría pelear por una absolución. Lo que pasa es que Pedro Castillo renunció a una defensa jurídica y fue a una defensa política, como hemos visto todos en el juicio. Qué gran diferencia con el juicio de Fujimori, ¿no? Si comparamos los dos juicios en el desarrollo. Pero hoy no le podrían dar un indulto político, ordinario. Así lo quisiera hacer el último día. Tiene que concluir el caso, porque el único indulto, pero se llamó extraordinario especial, es cuando en el gobierno del presidente Fujimori y la Comisión Uberrancier determinó que había inocentes indebidamente condenados. Ahí se generó ese indulto especial, que obviamente no es aplicable acá, ¿no? Gracia presidencial tampoco. Menos, porque si no puedes lo más, no puedes lo menos. Es imposible que el señor Balcázar así lo quiera hacer el último día de su mandato, no puede. La única posibilidad sería, y Julio Rodríguez, no recuerdo en qué entrevista lo dijo inteligentemente, es que se desistiera de su recurso Pedro Castillo, de apelación para que quede firme la sentencia. Ajá. Porque no hay ese proceso de desistirse y lo que viene después, ¿cuánto demora? Bien cortito, es bien cortito si se quiere. Si se quiere, dependiendo del impulso, es corto. Y dependerá también de Balcázar, ¿no? De lo que pueda hacer. Bueno, y primero Castillo, ¿no? Que él